Y ahí entramos entonces a la porción Shemini, octavo, ¿ya? Y es importante, ¿cierto?, que la Torá nos va llevando de ciclos de crecimiento. Hemos estado viendo cómo la Torá es circular, ¿cierto? Cada vez va repitiendo ciertas cosas, va añadiendo detalles, y si ustedes se dan cuenta, no va necesariamente en un orden cronológico, ¿ya? No va en un orden cronológico porque va como dando vueltas, nos vamos dando cuenta de que se están dando detalles, cosas que se van a realizar y después vuelve a recapitular, ¿ya? Por lo tanto, ahí uno va de a poquito, digamos, armando la secuencia de los acontecimientos, ¿ya? Y precisamente estamos en un tiempo de 7 días en los cuales se hizo los preparativos, la purificación, ¿cierto?, de los sacerdotes, ya para poder inaugurar, poder dar la dedicación ya del Mishkan, ¿cierto?, del tabernáculo. Y ahí es donde entramos a esta porción, que es el octavo día, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, nosotros cada semana estudiamos las parashá, y cada parashá tiene 7 aliyas, ¿cierto? Y cuando terminamos la séptima aliyá, volvemos, vamos a la siguiente, pero volvemos a la aliyá número 1, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia del octavo? ¿Ya? Es que cuando vamos en aliyá, vamos en un aumento, vamos en un subir, ¿cierto? Por eso también se habla de hacer aliyá a Israel, es subir a la tierra de Israel, ¿ya? Y por lo tanto vamos subiendo, pero cuando llegamos a la séptima aliyá, ¿cierto?, volvemos a empezar desde la aliyá número 1, ¿ya? El octavo día, ¿cierto?, nos habla de un nuevo comienzo, pero en un nivel superior, ¿ya? Si bien el octavo día vuelve a ser el primer día, pero en un nivel superior. Por eso cuando la Torá nos habla del octavo día, nos habla de un peldaño que va en ascenso a un nuevo nivel para comenzar un nuevo ciclo, ¿ya? Entonces ahí donde tenemos allí un acontecimiento muy, muy, muy importante el día octavo, ¿ya? Que vamos a estar viendo esta porción de Levítico capítulo 9, del 1 en adelante. Y vamos a hacer lectura, vamos a pedir a nuestros hermanos desde aquí que puedan ir leyendo cada uno una de las imágenes. Vamos a ajustar el micrófono también para que lo puedan escuchar. Ahí sí. Llegando el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo a Aarón: toma un becerro en sacrificio por el pecado y un carnero para holocausto sin defecto, y hazlo aproximar antes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: tomad entre los chivos un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y un becerro y un cordero, añal y sin defecto para el holocausto, y un novillo y un carnero para las ofrendas de paz que inmolaréis ante Jehová, y una ofrenda vegetal amasada con aceite, porque hoy Jehová será visto por vosotros. Llevaron al frente de la tienda de reunión lo que Moisés había ordenado. Y toda la asamblea se acercó y permaneció de pie ante la presencia de Yahweh. Y Moisés dijo: esta es la palabra de Yahweh, ha ordenado que hagáis para que la gloria de Yahweh sea vista. Y Moisés dijo a Aarón: acércate al altar y ofrenda por el pecado y tu holocausto, y haz expiación por ti y por el pueblo, y haz luego la ofrenda del pueblo y ofrece expiación por él, tal como ordenó Yahweh. Y se acercó a Aarón al altar y degolló el becerro de la ofrenda por el pecado. Los hijos de Aarón le acercaron la sangre, y mojando su dedo en la sangre, tocó los cuernos del altar. El resto de la sangre la derramó al pie del altar e hizo quemar sobre el altar la grasa, los riñones y la grasa del hígado de la ofrenda por el pecado, tal como Yahweh lo había ordenado a Moisés. Pero la carne y la piel los quemó a fuego fuera del campamento.
Y degolló un holocausto, y los hijos de Aarón le acercaron la sangre, la cual salpicó en derredor sobre el altar, y le acercaron el holocausto, trozo por trozo, con la cabeza, y los hizo quemar sobre el altar. Lavó las entrañas y las patas, y los hizo quemar con el holocausto en el altar. E hizo acercar la ofrenda del pueblo, y tomando el macho cabrío del sacrificio por el pecado del pueblo, lo degolló como el primero, y trajo el holocausto según la orden antigua. Amén. Ahí, ¿cierto? Hasta el verso 16 tenemos esta primera lilla, amén, esta primera porción. Hay una enseñanza anterior donde hablamos un poco más ampliamente, ¿cierto? Sobre todo de lo que es lo que representa el número 8 en la Torá, el número octavo, ya dentro de los ciclos que Dios ha establecido también para el cumplimiento de los tiempos en su pueblo, ¿ya? Dice aquí el verso 1, llegado el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Aquí el comentario de Rashi y el Midrash dice que este octavo día coincidía con el primer día del mes del segundo año, que precisamente era el día en que se sacrificaba, en que se dedicaba, ¿cierto?, el Mishkan o el tabernáculo. Recuerden que cuando Israel sale de Egipto pasa un año, ¿ya?, en el cual hacen todo un ciclo, ¿ya?, y el primer día del segundo año ellos, ¿qué es lo que hacen? Dedican el tabernáculo. Nosotros, ¿sí? No estás grabando, Raúl. Sí, estoy grabando, pero ahí cambié el micrófono, ¿ya? Porque tenía otro micrófono, ya. Sí, se está grabando, por si acaso. Y, ¿qué es lo que ocurre entonces? Que después del primer ciclo, el primer año, ¿cierto? Tenemos que comienza un segundo año, un segundo ciclo con la dedicación del tabernáculo el primer día del mes de Aviv o el mes de Nisan, ¿ya? O sea, un segundo año. Si nosotros vemos un poco este tiempo, ¿en qué año vamos a entrar este lunes? Vamos a entrar en el segundo año del ciclo de 7 años, ¿cierto?, que Israel lleva la cuenta. Recuerden que Israel el 2022 en el séptimo mes, ¿cierto?, en el Rosh Hashanah o el Yom Teruah del 2022, septiembre, por allí, ¿cierto?, ellos celebraron el término del año Shemitah, ¿cierto?, con una ceremonia oficial, con la autoridad del primer ministro de Israel, etcétera, y donde se hace lectura de la Torá. Según la misma Torá establece que al terminar los 7 años se tiene que hacer lectura de la Torá, ¿ya? Y eso lo hicieron en el mes séptimo del año 2022, ¿ya? Que significa que nosotros este lunes, ¿cierto?, con luna nueva, estaríamos empezando precisamente un segundo año de este ciclo de 7, ¿ya? Aproximadamente lo mismo que está ocurriendo acá, una dedicación, ¿ya? Dedicación del tabernáculo, amén. Así lo dice en Éxodo capítulo 40, versículo 2, ¿ya?, que es el día en que se hace la dedicación. Y por lo tanto, entonces se viven 7 días de preparación. Ese octavo día, entonces, fíjense, vendría a ser un octavo día, pero a la vez un primer día, ¿ya? Ahora, ¿por qué no dice el primer día? ¿Ah? ¿Por qué dice el octavo? Porque el octavo conecta con un proceso de 7 en el cual vamos a un ascenso, a un nuevo nivel, que va a comenzar un nuevo ciclo, pero en un nivel superior, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos varios octavos días en la Escritura, ¿ya? El octavo día es un día que sigue 7 días, ¿cierto?, de un periodo especial en las Escrituras. El día de la circuncisión de los niños varones, ¿cierto? Se hacía al octavo día. Yeshua fue circuncidado también al octavo día, según la Escritura. El octavo día después de la fiesta de Sukkot, que también lo celebramos, ¿cierto?, hace un tiempo, llamado Shemini Atzeret, ¿cierto?, que es el octavo día de la asamblea, el octavo día de la congregación o de la reunión, ¿ya? Después de 7 días de fiesta de Sukkot. Si bien
Es un día establecido como un Shabbat alto, un día especial. Fíjense que tiene una connotación de octavo después de un séptimo, ¿ya? En sí es un ascenso, un nuevo nivel, un nuevo inicio, ¿ya? Y que precisamente incluso es un día como una fiesta especial, ¿cierto? Además de la fiesta de los tabernáculos. También tenemos el octavo día, la resurrección de Yeshua, ¿ah? Que precisamente es un día posterior al Shabbat semanal. Recuerden que coincide con el día de las primicias. La resurrección de Yeshua corresponde al mismo momento en que se entregaba la primicia, ¿cierto? El sacerdote levantaba ¿cierto? Esa ofrenda de cereal, la cebada y la mesía hacia los 4 puntos, ¿ya? A los 4 puntos cardinales y la ofrecía al Padre. Entonces, allí vemos también una relación de que ese octavo día es un primer día de la semana, ¿cierto? Que corresponde hoy a un domingo, como le llamamos, ¿cierto? Y es posterior a un Shabbat, que es el día séptimo. Entonces vemos un nuevo comienzo, o sea, Yeshua nos eleva a un nivel superior con su resurrección, ¿cierto? Eso también lo tenemos en un octavo día. Y también tenemos otra relación más, de que así como un día representa 1000 años, el octavo día simboliza el octavo milenio. Después del séptimo milenio, ¿ya? Y de 6, ¿cierto? Que es la creación del hombre, cuando serán introducidos ahora los cielos nuevos y la tierra nueva. Eso que nos habla Apocalipsis, capítulo 21 en adelante, nos está hablando de cielos nuevos, o sea, de una renovación. Recuerda que nuevo, hemos entendido en hebreo, es renovado, ¿ya? No es que desechamos esto y traemos una Biblia nueva, ¿cierto? Como lo pensábamos en un momento, que el nuevo pacto de alguna manera desechaba el antiguo pacto, ¿cierto? No, es lo mismo aquí, tenemos un octavo día, cielos nuevos, tierra nueva, después del séptimo milenio del reinado de nuestro Mesías Yeshua aquí en la tierra. Amén. Entonces ahí tenemos hartos relación del día octavo. Después el verso 2 dice, y dijo Aarón, toma un becerro en sacrificio por el pecado y un carnero para holocausto sin defecto, y hazlos aproximar ante Adonai. Ahora le toca a Aarón sacrificar por primera vez en su vida. Recuerden que había recibido todas las instrucciones de cómo hacerlo, pero ahora era el momento de ejercerlo. Yo creo que a todos nos ha pasado por primera vez hacer algo, nerviosísimos, tratando de repasar todo, que no nos vayamos a equivocar, ¿cierto? Esa es la situación en que estaba Aarón, ¿ya? En una ceremonia muy, muy relevante, ¿ya? Y lo primero que tenía que sacrificar era un becerro para la ofrenda por el pecado. Normalmente se daba, ¿cierto? Un toro, ¿cierto? Que era el sacrificio adecuado, pero fíjense lo interesante, y según los comentarios aquí, es que él tiene que sacrificar un becerro haciendo la relación del becerro de oro. Lo primero que tiene que sacrificar Aarón es un becerro. ¿Ya? Y eso es algo muy significativo porque ahí se está... me hace recordar mucho ese pasaje donde Yeshua llama a Pedro y le dice, ¿me amas? 3 veces. De alguna forma haciendo un tikum, una rectificación de cómo él le negó 3 veces. Entonces aquí vemos lo mismo, vemos confrontado el pecado del becerro de oro con el sacrificio del becerro que Aarón tiene que hacer. Ahí está de alguna forma rectificando para su vida una falta, un pecado, ¿ya? Y eso es algo muy relevante que ocurre también en nuestras vidas. Amén. Después el verso 6 dice, y Moisés dijo, esta es la palabra que Adonai ha ordenado que hagáis para que la gloria de Adonai sea vista. Y aquí en este versículo tenemos las 3 cosas, hermanos, que realmente van a provocar, ¿cierto?, que esa gloria de Adonai se manifieste en nuestra vida, ¿ya? Recuerden que aquí se estaba ofreciendo, se estaba dedicando el Mishkan. Hoy día, ¿qué es lo que nosotros tenemos que dedicar, ¿cierto?, a nuestra vida? Es este templo. Por lo tanto, la presencia y la gloria de Dios tiene que llenar este templo, nuestra vida. Y precisamente lo que dice, esta es la palabra de Adonai
que ha ordenado que hagáis para que la gloria de Adonai sea vista. Entonces ahí tenemos los tres elementos, ¿cierto? Lo que Él ha ordenado, que es estudiar la Torá, para que hagáis, ¿cierto? Que es la obediencia a la Torá. Y eso trae como resultado que la gloria de Yahweh se manifieste a nosotros. ¿Amén? Entonces, no es un momento quizás de fervor, no es un momento necesariamente emocional, sino que es una secuencia, una suma de factores de obediencia. Amén. La que va a provocar esta gloria, esta presencia de Dios en cada uno de nosotros. ¿Ya? ¿Ah? Resurrección. Amén. Renovación, rededicación. Amén. Por eso también una conexión también con la fiesta, ¿cierto?, de Hanukkah. ¿Eh? Amén. Y entonces aquí, hermanos, estos dos elementos no pueden faltar. Estudiar la Torá y ponerla en práctica. Amén. Yeshua nos repetía muchas veces lo mismo. ¿Ah? Nos decía, y enseñándoles que guarden, que hagan todas las cosas que les he ordenado, que les he mandado. Y aquí yo, mi presencia, estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin del siglo. ¿Ah? Más que el fin del mundo, el fin del siglo. ¿Amén? Porque el mundo no se va a acabar, ¿cierto? Se va a renovar. ¿Ah? Amén, así es. Entonces, hermanos, entender esto es la clave, ¿cierto?, a nuestra vida. La semana pasada estudiamos, ¿cierto?, qué importante era colocar la leña, ¿cierto?, en la mañana para que el fuego ardiera. Amén. Y precisamente en este octavo día también se va a manifestar el fuego de la presencia de Adonai. Dice, y Moisés dijo a Aarón, acércate al altar y prepara tu ofrenda por el pecado y tu ofrenda olá, holocausto. La ofrenda por el pecado es la ofrenda hatat. El holocausto era la ofrenda olá. Y haz expiación por ti y por el pueblo. Y luego haz la ofrenda del pueblo y ofrenda expiación por él. Está todo bien. Ahí parece que regresa. Ahí parece que regresó, sí. Ahí regresó. Una pequeña interrupción ahí. ¿Ah? Ahí sí. ¿Alcanzan a ver, hermanos, ahí? Sí, correcto. Ya, perfecto. Ahí se retomó. Ok. Y me perdí. Entonces estábamos aquí, decía que esto nos hace pensar que Aarón estaba quizás con un poco de, no dudando de duda, ¿cierto? Estaba un poco temeroso, ¿cierto? Quizás de oficiar y hacer todo el servicio que tenía que hacer, ¿ya? Y por eso dice, no se atrevía a acercarse al altar. Moisés lo anima de nuevo, ¿cierto? Moisés siempre está con él, ¿ya? Para que, alentándolo, apoyándolo, para que él pueda tomar su lugar como sumo sacerdote y pueda hacer su oficio. Amén. Esta escritura nos enseña que no debemos avergonzarnos demasiado por nuestros pecados, sabiendo que Adonai ha provisto con un sacrificio perfecto para que podamos tener acceso al servicio sagrado delante de él. Adonai había perdonado a Aarón. Es posible que él haya tenido mala conciencia y vergüenza por su gran pecado, pero esta escritura resalta la gran misericordia de Adonai al permitir que a un gran pecador ocupara el puesto más alto de la nación. Aarón es un hermoso ejemplo del perdón de Adonai. ¿Ya? Y acá pasa algo interesante y yo creo que todos nosotros vamos experimentando ese proceso de ofrenda hatat, ¿cierto? Estudiamos la ofrenda hatat, es esa ofrenda por el pecado, ¿cierto? Sin de ignorancia, ¿cierto? Cada vez que vamos estudiando la Torá nos vamos dando cuenta de pecados que habíamos cometido o que estábamos cometiendo, ¿cierto? Y ahí viene esa ofrenda hatat, ahí viene ese ofrecer, el venir a la ofrenda más preciosa que es Yeshua
por todos aquellos pecados que hemos cometido. Amén. Entonces, cada vez es una sensación extraña porque sentimos la libertad, la sanidad, ¿cierto?, de nuestro Padre, pero a la vez vamos sintiendo la obra del Espíritu Santo que nos convence de pecado, ¿cierto? Nos redarguye de justicia, o sea, que estábamos en injusticia también, y de discernimiento, que comenzamos a entender que habían cosas que estábamos haciendo mal. Entonces, una combinación, ¿cierto?, de lo que estaba pasando con Aarón. Es claro, una restauración. Había una sensación allí de convicción de pecado, pero a la vez estaba presentando una ofrenda por ese pecado, ¿ya? Y a la vez estaba siendo perdonado, y Dios le estaba diciendo que ahora estaba entrando a un nuevo nivel. Pero a medida que seguimos avanzando, más convicción de pecado tenemos. Entonces, es un proceso, en realidad, hermano, que nos lleva a mucha humildad en nuestra vida. Yo creo que mientras más santidad, más humildad. Y más convicción de pecado. ¿Ya? Y ahí tenemos lo que dice primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, y acá hay algo bien interesante porque, bueno, yo creo que todos hemos escuchado, o a lo mejor nosotros nos ha pasado, de que personas sienten que no han sido perdonadas. ¿Le ha pasado a usted eso? ¿O he escuchado de otro hermano? Y por ahí salió esa famosa frase que tenemos que tener cuidado, es que tienes que perdonarte a ti mismo. Hermano, bíblicamente podemos perdonarnos a nosotros mismos. Y eso es un poco una filosofía un poco griega, ya un poco pagana, porque en realidad, hermanos, nosotros tenemos que recibir el perdón de Dios. Cuando uno recibe el perdón de Dios, realmente tiene que leer este versículo, que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No se trata de hacer una sanidad interior perdonándose uno mismo. Lo que uno tiene que hacer es recibir el perdón y ser obediente a la palabra que dice que Él es fiel y justo en perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces no se trata de las personas que a veces sienten que tienen que perdonarse a sí mismas, en realidad es porque tenemos que realmente experimentar el verdadero perdón y ser obedientes nosotros a que Él realmente nos perdone. ¿Amén? Entonces ese proceso es importante vivirlo conforme la Biblia, no un poco a veces a enseñanzas que pueden ser más filosóficas. ¿Ah? Jeremías 31:34, que dice, y no enseñará más cada cual a su prójimo, y cada cual a su hermano, diciendo, ven, conoce a Adonai, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Adonai, porque perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Amén. Entonces viene un octavo día donde vamos a ser renovados realmente, va a ser consumado ese tiempo de ofrenda, de sacrificio. La gloria de Dios, la presencia de Dios se va a manifestar y cuando viene fuego, hermanos, se quema y se consume todo. ¿Ya? El fuego va a consumir toda maldad que está representada en esa ofrenda. Recuerde que esa ofrenda que se ofrecía se tenían que colocar las manos. Y yo un día comentaba, no sé si lo comentaba acá, hermanos, pero fíjense lo fuerte que es esto. A nosotros no nos ha tocado vivir que tengamos que traer un animalito vivo, poner las manos sobre él y ver cómo es degollado delante de nosotros. Yo sé que hay muchos que nos dan cosas hasta ver la carne y la sangre, ¿cierto? Pero imagínense que todos ellos tenían que hacer ese proceso. Yo le decía, si yo hubiera tenido que vivir eso, hermano, para volver a pecar otra vez, me sería muy difícil, porque eso significaría que tendría que volver a traer un cordero, un palomino o un vacuno y verlo morir por mi pecado, imponiendo manos sobre él para que fuese sacrificado. Entonces yo creo que ese impacto que es tan fuerte nos haría pero pensar 2, 3, 4, no sé cuántas veces antes de volver a cometer el mismo pecado.
Entonces yo le decía, a veces nosotros no dimensionamos eso y por lo mismo no dimensionamos el sacrificio de Yeshua. Y no le tomamos realmente el peso, y cuando pensamos realmente que Yeshua muere por nosotros y es sacrificado como ese cordero, wow, tendría que pensarlo mucho más fuertemente, ¿cierto? Y entender también lo potente que es el mensaje de Dios de perdonar nuestros pecados, porque si no fuera así no habría sacrificado a su propio Hijo. Entonces su palabra también es potente en decir, realmente yo no estoy pasando por alto esto, sino que realmente estoy perdonando los pecados y no me acordaré nunca más de ellos. Después dice también el Salmo 25:7, dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. ¿Cierto? Eso lo decimos ya cuando estamos en una etapa más madura, ¿eh? Porque cuando somos jóvenes, ¿cierto? Todos vivimos una etapa de rebeldía, ¿cierto? Yo creo que todos pasamos por eso, unos más, unos menos, pero ya cuando pasamos a una etapa, ¿cierto?, más avanzada, ahí maduramos y decimos, uy, las tonteras que hice, lo que dije. Y aquí el salmista está diciendo, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, conforme a tu misericordia acuérdate de mí por tu bondad, oh Adonai. Amén. Entonces aquí, está repetido ahí. El hecho de recordar el pecado de la juventud viene del Espíritu Santo, que nos va instruyendo acerca de todas las cosas. Al principio, cuando uno se arrepiente de los pecados, no es realmente consciente de la gravedad de ellos. Por eso, cuanto más madurez espiritual hay en una persona, más pecador se considera al mirar atrás, avergonzándose por lo que ha hecho. Esto viene del Espíritu. Amén. Entonces, mientras más nos acercamos a la santidad, más vemos el pecado y más grave vemos el pecado. A veces decían, no importa si fue una mentirita blanca, ¿cierto? Una mentirita piadosa. Pero en realidad hoy día no queremos ni en lo más mínimo mentir, ¿cierto? Porque le vamos tomando más peso, ¿cierto?, al pecado. Dice, pero ¿no dice la Escritura que Adonai nunca se acordará más de los pecados según el nuevo pacto, el pacto renovado? Sí, es cierto, Él se hace olvidar nuestros pecados en el sentido de que nunca los recuerda en la cara, con el fin de humillarnos o hacernos sentir culpables. Eso es lo que hace el acusador, el Satán, el adversario. Cuando Adonai perdona, lo hace de verdad y nos considera como si nunca hubiéramos cometido esos pecados. Amén. Sin embargo, por el otro lado hay un crecimiento en la conciencia del pecador, y eso le decía, es esta dinámica que hay, que mientras más nosotros vamos creciendo, más conciencia tenemos de esos pecados, y a veces experimentamos varios niveles de arrepentimiento, porque a veces no hemos arrepentido de un pecado, pero después pasa el tiempo y nos sentimos más pecadores por el pecado que cometimos. Y viene un arrepentimiento mucho más serio, mucho mayor, mucho más profundo. ¿Ya? Dice, en la conciencia del pecador arrepentido acerca de la gravedad de lo que ha cometido, no para condenar o avergonzar, sino para enseñarlo acerca de la inmensa misericordia de Adonai y el resultado poderoso de la redención de nuestro Mesías. El Espíritu de Adonai también nos hace recordar lo que hemos hecho para que no nos enorgullezcamos, sino nos mantengamos humildes. Amén. Y por eso nunca nos olvidemos de dónde nos sacó, de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Por eso no viene esa sensación de orgullo, esa levadura de sentirnos inflados, sino que yo creo que mientras más humildes nos hacemos, más crecemos. Mientras más siervos nos hacemos, más grandes somos. Por eso Yeshua hablaba todo al revés. Los discípulos se peleaban quién se va a sentar al lado de él. ¿Ah? Y Yeshua decía, el que quiera ser mayor de ustedes, sea el más siervo de todos. Entonces aquí realmente nos habla el corazón el hecho de no enorgullecernos porque ahora sabemos más o porque vemos que otros saben menos. Porque a veces uno ve que hay personas que no saben nada en la Escritura.
pero no porque nosotros sepamos un poco más, ahora nos sentimos orgullosos, sino que al contrario, experimentamos más esa sensación de arrepentimiento de nuestro pecado o de las faltas que a veces a lo mejor son más pequeñas, pero las consideramos más graves. Este proceso de conciencia de la gravedad del pecado cometido en la juventud se puede ver en la vida del apóstol Pablo. Que es lo que en 1 Corintios 15, 9, 10 dice que soy el más insignificante de los apóstoles. Mire cómo se consideraba él. Nosotros tenemos al apóstol Pablo así acá, ¿cierto? Como en un alto nivel, pero fíjense lo que él decía. Soy el más insignificante de los apóstoles. Y no soy digno de ser llamado apóstol, más encima. O sea, ni siquiera decía, no, yo soy el apóstol. No. Por ojalá díganme hermano nomás. No me digan nada más. Porque perseguí a la iglesia de Dios. Fíjense cómo se sentía redarguido de lo que había hecho. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia hacia mí no ha sido en vano. Al contrario, trabajé más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, ese corazón, hermano. ¿Y ese natural que había matado a Cristo? Sí, claro que sí. Pues. Hubiera estado ahí en la crucifixión, pero estuvo ahí en la muerte de Esteban. Así es. Ahora, fíjense esto. Esta es una de las primeras cartas del apóstol Pablo. Más adelante vemos cómo la conciencia de la gravedad de su pecado ha aumentado. Ya no habla de sí mismo como el más insignificante de los apóstoles, sino ahora como el más pequeño de todos los santos, o sea, de todos los hermanos. Dice Efesios 3:8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, o sea, de los hermanos. Me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Entonces, fíjense cómo esa dimensión de crecimiento se va manifestando en un nivel más humilde, donde considera a sus hermanos mayores que él mismo, la misma palabra lo dice. Que no tengamos una estima más alta que la que debemos tener, sino que cada uno tenga su lugar. O sea, si hermanos, si todos tuviéramos esta actitud humilde, nunca habrían problemas en la iglesia. Nunca habría problemas. Porque nadie querría colocarse por sobre otro. Nadie quería decir, yo soy tu cobertura. No, hermanos. Fíjense, la actitud es ponerse, incluso la escritura dice, sujetándonos unos a otros. Porque un cuerpo tiene que estar unido. Por eso el apóstol Pablo era práctico. Decía, a lo mejor tú eres dedo, tú eres mano, tú eres ojo, tú eres pie, pero todos están unidos a un cuerpo. Todos hacen distinta función, pero son parte del mismo cuerpo. Aún si nos faltara un dedito, ¿cierto, hermanos? Nos dificulta. Si nos faltara una uña. Imagínense. Entonces, pensemos que a veces al que pensamos nosotros que a veces puede ser insignificante, a veces tan importante. Y eso es lo que Pablo entendía en todo esto. Y continúa. O sea, piensen cómo el apóstol Pablo va creciendo ahora en la revelación, pero fíjense cómo él va comentando en sus cartas. Dice, al final de su vida habla de sí mismo como el más grande de los pecadores. No por lo que estaba haciendo en ese momento como creyente maduro, sino por lo que había hecho en su juventud. Primera de Timoteo 1, 15 y 16 dice, fiel es la palabra y digna de toda aceptación, que nuestro Mesías Yeshua vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero para esto alcancé misericordia, para que Yeshua HaMashiach mostrara toda longanimidad primero en mí, como ejemplo de los que están por creer en él para vida eterna. Entonces, fíjense cómo nuestro querido, ¿cierto?, apóstol, hermano Pablo, ¿cierto?, experimenta un crecimiento espiritual, pero a la vez una humildad que lo lleva a considerarse cada vez
menor, cada vez más humilde, ¿ya? Más siervo. Ciertamente nuestros pecados han sido borrados y perdonados por la muerte del Mesías, representada en los sacrificios de pecado, pero conforme vayamos creciendo espiritualmente entendemos cada vez más la gravedad de lo que hemos hecho. Entonces surge en nosotros una inmensa gratitud que produce una alabanza eterna a Adonai por la obra salvadora mediante el Mesías que nos ha alcanzado. Amén. Amén. Hasta ahí.